Bueno, chicos, buenas noches. Veo que tenemos el quórum para empezar. Veo que Andrés está también ya conectado. Así que, ¿qué es? Voy a dar una pequeña introducción antes de ceder la palabra a nuestro prestigioso invitado el día de hoy. Y justamente el tema que nos atañe es esto que llamamos el fútbol. Entonces hay algo que el fútbol se resiste a hacer, hay algo que el fútbol eh, se resiste a, a- a caracterizarse, que es ser una sola cosa. Eh, Nosotros intentamos caracterizarlo como un deporte, como un espectáculo, como una industria, como esta religión laica, y siempre se nos queda corto, siempre es mucho más que eso. Desborda cualquier categoría que nosotros tratamos de ponerle por encima y eso, precisamente eso, es lo que lo convierte en un fenómeno que merece ser pensado y estudiado. No en una cancha, en varias canchas, en la cancha del barrio, donde alguien aprendió a patear antes que ver, en la cancha donde millones ven los barrios, eh, donde todos vemos los mismos 90 minutos desde distintos continentes, en la discusión de lunes en la oficina, hablando de por qué un gol entró, un gol no entró. Entonces el fútbol ocurre en todos esos lugares al mismo tiempo y, y en ninguno por separado. Entonces, cuando una hinchada canta, no está cantando sobre un partido, está cantando sobre una ciudad, está cantando sobre un barrio, sobre una herencia de padres a hijos, que heredan justamente los colores antes de entender el porqué. Las hinchadas cantan sobre quiénes son y más todavía sobre qué quieren llegar a ser, sobre cómo se ven. Entonces, vemos que el fútbol produce comunidad. Sin embargo, hemos visto también que el fútbol ha producido exclusión, violencia, masculinidades, estas territorialidades que se trenzan, que se enfrentan. Y esta es una de las formas más eficaces que nosotros hemos encontrado para definir el nosotros y el ellos. Por eso estudiar el fútbol no es una concesión de la sociología sobre los placeres populares o solamente sobre la industria cultural, sino es al revés, es estudiar cómo funciona la sociedad cuando se le bajan las defensas, cuando la gente llora, cuando la gente festeja, cuando insulta en una tribuna. Eh, Ahí vemos que la gente no oculta lo que piensa, sino está mostrando o se muestra con con una honestidad que pocas instituciones lo permiten hacer. Para pensar todo esto y para complicarlo y para empezar a ampliar el tema, nos acompaña esta noche Andrés Román. Andrés Román es un colega nuestro, es sociólogo, también es un periodista deportivo que trabaja actualmente en la radio pública FM. Y Andrés ha logrado trabajar en un mix, en una amalgama que para algunos resulta bastante novedoso, que es mezclar este rigor analítico con la narrativa que da el periodismo. Entonces, la sociología que quiere entender o que hace las preguntas para entender y el periodismo que busca contar historias, que busca narrar, no son lo mismo y con las otras charlas que hemos tenido en esta Semana de las Artes lo hemos visto, pero tampoco son opuestos. Entonces son en su mejor versión dos formas distintas de hacerse o de preguntarnos sobre cuestiones, sobre fenómenos fácticos, sobre hechos que suceden. Eh, Andrés ha investigado sobre fútbol, sobre comunicación, él ha mirado donde otros no han mirado, ha profundizado sobre temas relacionados entre el fútbol y la sociología, con toda esta mirada transversal de la comunidad. Entonces, esta noche no vamos a hablar de fútbol como un tema
menor ni como una excusa académica, sino vamos a hablar de cultura, de identidad, de territorio, de conflicto, de pertenencia. eh, y vamos a hablar de una de estas supraculturas que convoca multitudes. Entonces, agradezco a Andrés, les agradezco su puntualidad, chicos, y tienes la palabra, querido Andrés. Muchísimas gracias, mi querido Pedro, muchísimas gracias. Buenas noches con todas y con todos. Qué gusto poder ser parte de la Semana de las Artes. Un gusto para mí, realmente me gusta mucho colaborar con todos los espacios académicos, me gusta mucho generar también el debate. Muchas gracias por esa gran apertura, más bien muchas gracias por la consideración también. Y nada, pues como ya lo dijo Pedro, pues más que nada en esta charla lo que buscamos es ver esa mirada un poco más sociológica. Nosotros sabemos que todo lo que analizamos, todo lo que pasa en la sociedad, está transversalizada también por un enfoque sociológico. Realmente creo que esa es nuestra labor, les digo yo también, yo soy sociólogo, creo que nosotros somos especialistas en analizar, pero básicamente también como lo dijo Pedro, pues yo voy a ser un poco infidente con ustedes, pues sí, también soy periodista deportivo, soy comunicador. Me gusta el fútbol, soy un hincha apasionado. Ustedes pueden ver atrás hasta los balones del mundial, sí, bastante. Estoy con una camiseta de fútbol, me encanta demasiado el fútbol, pero sí, me ha permitido mucho también conectar, sobre todo con un enfoque interesantísimo bueno, acá en el Ecuador está surgiendo, pero que lleva alrededor de unos 20 años. Hablamos en territorios como en Argentina, en Colombia, donde ya se han hecho un poco más de cosas a nivel comunicativo o comunicación transmedia. Antes de empezar, tengo una presentación bastante chévere e interactiva, pues claro, qué gusto poder estar con todos ustedes en el día de la inauguración del Mundial, el día que esta pelotita empezó a rodar. Y qué bueno que podamos hablar un poco sobre esto, porque claro, el mundial, así como todos los hechos sociales, está conectado mucho. Y antes de empezar, pues me gustaría un poco también contarles de qué se trata esta narrativa transmedia, ¿no? La narrativa transmedia, pues, es un enfoque que analiza en temas comunicativos a las narrativas, valga la redundancia, o lo que nosotros construimos dentro de las redes sociales. Nosotros vivimos una era digital donde tenemos a un clic muchas redes sociales, pero claro, en estas redes sociales nosotros tenemos como un performance, básicamente es una sociedad del espectáculo en la cual estamos, en la cual tenemos una red social como para informarnos, nótese TikTok, tenemos una red social donde proyectamos una imagen, el Instagram, una red social donde vemos memes, Facebook, una red social donde vemos videos, YouTube, cosas así. Entonces la narrativa transmedia realmente refiere a esto, ¿no? O sea, crear un discurso a partir de los nuevos enfoques y las nuevas herramientas digitales. Con eso, pues, me gustaría iniciar, más bien si me permiten compartir, creo que sí se puede, ya sí se puede, ok. Les voy a compartir una, ¿me confirman si se está viendo? ¿Sí? Sí, se ve bien, Andrés. Perfecto. He titulado esta charla del día de hoy con un caso fundamental. Como vemos acá en la imagen, vemos a hinchas de Bangladesh. Bangladesh es un país del sudeste asiático que curiosamente en el Mundial 2022 pues apoyó a Argentina. Y vemos con esa efervescencia, o sea, si yo no les contaba esta imagen, quizás ustedes dirían, este es un hincha de Buenos Aires, es una persona del territorio argentino, pero es un hincha de Bangladesh, lo que refiere justamente a los términos, a los hechos que nosotros vivimos hoy por hoy, una era global, de globalización, una era digital, donde claro, tenemos justamente esta reapropiación de los sentidos culturales en este caso, y por eso he titulado esta presentación llamada de ¿Quién es la camiseta? Ya que vivimos a nivel de fútbol sobre todo y ahora más en el tema de los mundiales, cuestionándonos de quién es la camiseta, tenemos una noción de fronteras borrosas, de nacionalismos un poco, pero entender los nacionalismos que hoy por hoy surgen, de hinchas globales, como este chico que está acá en Bangladesh, y del negocio geopolítico del fútbol. Entonces voy a conectar un poco
como les digo, el enfoque tanto social, sociológico, como el enfoque de comunicación que nos va a permitir entender mucho esto. A ver, continúo por acá. Justamente. A ver, tenemos esta imagen de Dhaka, la capital de Bangladesh, del 18 de diciembre de 2022. Argentina se acababa de coronar campeona del mundo en el Estadio Lusail de Qatar e inmediatamente, bueno, vimos los festejos en el obelisco, quizás también me sumo, yo también soy hincha, muy hincha de Lionel Messi, soy muy hincha de Argentina, me sumo a Quito también, pues estuve en la Plaza Argentina, por así decirlo, pero curiosamente en Bangladesh vemos esta apropiación que les voy a indicar acá. Minutos después de que Argentina quedó campeón y todo lo vimos por televisión, por redes sociales, por videos. Hasta Shakira sonó en el video, Shakira que hoy cantó también en la inauguración, en el evento, pues justamente por qué puse este video inicial. Porque tenemos que preguntarnos de quién es la camiseta. Viendo este video nos cuestionamos, ¿de quién es la camiseta? ¿Del país que representa Argentina? ¿Del estado que representa? ¿Del país que confeccionó la camiseta? ¿O, en el caso de la era digital, del estado que se viralizó en redes, en este caso Argentina, que era el equipo sensación de la anterior Copa del Mundo, que le veíamos a Lionel Messi llegar a cumplir su sueño? Básicamente eso. Un territorio del sudeste asiático que no tiene nada que ver con el continente, con el país Argentina, pero que existe una reapropiación y por ahí también dándonos cuenta un poco del área digital, una canción de Shakira del Mundial del 2010. O sea, ni siquiera del Mundial 2022, una canción de Shakira del 2010, dándonos en cuenta también que todo está conectado de manera digital, ahora que tenemos el alcance por medio de un celular. En ese sentido, pues, iniciamos esto con la tesis central. Considerar al mundo como parte también, ya esta era digital, como un estadio global. Hablamos desde nuestra noción de hinchas, ¿no? Y básicamente el fútbol hoy por hoy es el mayor escenario de simulación del mundo. Les voy a ir contando el por qué. El mundial, en este caso, es un parque temático de nacionalismos. Obviamente nosotros, y me voy a referir justamente a la inauguración. Quienes pudieron ver espero que hayan podido ver después de la charla, ¿no? Que no hayan visto durante la charla, porque más importante es su educación que el fútbol. Pero justamente, ¿no? Vimos que las banderas de todos los países, cuando Ecuador, por ejemplo, acá en la ciudad de Quito, cuando salió la bandera de Ecuador, la gente sí, un poco también la reapropiación del nacionalismo, sentir ese sentido de pertenencia, por eso digo, el Mundial es un parque temático de nacionalismos, pero hay que entender que gracias a la era global en la que vivimos, gracias a la era digital más media en la que vivimos, hablamos de nacionalismos de consumo, totalmente desterritorializados, como les dije, Bangladesh, un país del sudeste asiático festejando los triunfos de Argentina que no tienen nada que ver, no tienen ni siquiera una historia en común, transmedia porque todo es redes sociales, todo es viralizado y atravesado sobre todo por el negocio geopolítico de la atención, ya que en la era digital nosotros vivimos la economía de la atención, que voy a centrarme más adelante. Entonces, para empezar, justamente, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la concepción del mundo. Hoy por hoy, como les dije, el fútbol es un campo temático, la simulación del mundo. Tenemos por un lado, y el por qué, los goles hoy por hoy para la legitimidad política. Y aquí una foto trascendental. Emmanuel Macron, presidente de Francia, con Kylian Mbappé, justamente después de la final de 2022, consolando a Kylian Mbappé, ya que la Copa del Mundo también es un espacio de relaciones internacionales, donde goles, clasificaciones y logros configuran la legitimidad política. Por eso la presencia de Emmanuel Macron. Para quienes sean futboleros, Macron, cuando Francia fue campeón en Rusia 2018, pues festejó como un hincha más. Pero su presencia también refiere que, claro, o sea, la Copa del Mundo se convierte también en una arena diplomática, justamente, ¿no? Permítame un segundo. Aquí estamos. El fútbol en la lógica del algoritmo.
¿Cómo entender la lógica del algoritmo? Hoy por hoy, como les digo, vivimos la economía de la atención. Me gustaría referirme al concepto de economía de la atención de Joseph Goldhaber, justamente pues que ahora la economía, todo está transversal a lo que está en redes sociales, lo que se mueve en el digital, lo que tenemos a un solo clic de distancia. Entonces, el algoritmo, pues el algoritmo, cuando decimos así coloquialmente que el celular nos escucha, que por eso mismo nos transfiere nuestros gustos, todo lo que estamos viendo, pues nos transfiere también como sugerencias, pues sí, evidentemente el algoritmo tiene mucho que ver con esto. Y por eso mismo hablamos de una economía de la atención, porque define comportamientos, cosifica y determina acciones. El mundial capta la atención del planeta y hoy por hoy, pues vemos que también el fútbol está dentro de la lógica del algoritmo. ¿Quién? Mientras estábamos en la inauguración del Mundial, pues ya en TikTok estaban subidos los cortos, ya en TikTok estaban compartiendo y habían fotos. Y es curioso, justo antes de empezar la charla con ustedes vi una imagen de un hincha de dos hinchas mexicanos en el Estadio Azteca, pues con su celular mostrándose, grabándose su reacción, la economía de la atención. La FIFA como un ente geopolítico. Curiosamente, la FIFA, y sobre todo en estos últimos mundiales, voy a dejar de lado el 2026, pero se ha convertido en un ente geopolítico interesante. ¿Por qué? Porque ha roto un poco con esta concepción que tenemos a nivel global de las potencias mundiales, China, Estados Unidos. Por eso digo, voy a dejar de lado el Mundial 2026 hasta Qatar 2022 nosotros nos vamos a centrar porque evidentemente después del 2022 viene ya una nueva superposición de Estados Unidos, justamente, pero curiosamente los últimos mundiales, la FIFA como Estado supranacional, digamos, como un ente también que regula a 191 países o federaciones de fútbol, también reconfigura un orden mundial, que no es necesariamente el que estamos nosotros, el de los dos polos, entre China y Estados Unidos. Precisamente por eso, ustedes ven, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Rusia que después de la guerra con Ucrania pues está aislada internacionalmente, Qatar 2022 e inclusive el Mundial de 2034, Arabia Saudí, son países que pertenecen a Asia, a Medio Oriente, a Sudamérica y sobre todo a los BRICS. Brasil, Rusia, bueno, India no, pero está considerado también, ¿no? Sudáfrica, China tampoco no se ha dado, pero China, digamos, en el sentido de deportes, pues tuvo las Olimpiadas de Pekín, pero sí, configura también. Como digo, ya no podemos hablar del 2026 porque ahí claramente pues el tema cambió. Hemos visto el Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa América 2024 en Estados Unidos, cambió un poco el tema, pero sí, la FIFA también se consideró como un ente geopolítico. Y el sport washing, el deporte de toda la vida, no desde ahora, el deporte ha servido siempre como vale, y les voy a decir en términos que es un lavado de cara. Tuvimos el Mundial de Argentina 78, donde fue básicamente un lavado de la dictadura argentina. El Mundial del 38, pues también un poco como ocultar el auge del fascismo, Italia 34, el auge del fascismo también en Italia. Entonces el deporte siempre ha estado ahí como para ocultar cosas. ¿Y por qué hago aquí énfasis en la imagen de Corea del Norte? Corea del Norte participó en el Mundial de Sudáfrica 2010. Corea del Norte que tiene muchos temas de derechos humanos, muchas denuncias de derechos humanos, que también tiene un gobierno un poco dictatorial, que inclusive es una potencia nuclear. Pero claro, la selección de Corea del Norte pues participó nuevamente. Y así el deporte siempre se, eh, se relaciona con esta imagen de lavado un poco, ¿no? O sea, de lavado de imagen, ¿no? Entonces, los mundiales son fábricas de narrativas estatales, porque sí, a partir de un logro deportivo tú construyes una narrativa estatal, construyes capital simbólico y el fútbol convierte la geopolítica en términos de Byung-Chul Chal, la geopolítica como un producto de entretenimiento. Porque sí, como les dije, todo está conectado. La FIFA como ente geopolítico, pero también como una parte del entretenimiento. Eso para tener en cuenta un poco cómo se maneja también esta lógica, para que vean que sí, no solo es patear esta pelota, sino que también tiene recibido muchas cosas que nos determinan también como, inclusive el orden mundial. Sigamos. Ahora, vamos al siguiente punto que me gustaría tratar, que tiene que ver mucho ya con situar un poco el tema transmedia, ¿no? La identidad colectiva instantánea.
Uno de los ámbitos que nosotros como seres humanos y seres sociales durante siempre, o sea, ha sido el pertenecer a una tribu, el pertenecer a un lugar, el generar un sentido de pertenencia. En el caso ecuatoriano, pues es un poco complicado, complejo, ya que no nos definimos como nación. Hasta ahora no entendemos qué es ser ecuatoriano. Nos cuesta mucho, pues, porque tenemos también una construcción un poco problemática y así muchos de los países también, un poco de la región, por todos los temas sociales que han vivido. Y hoy, en el tema de la era digital, donde tenemos a disposición información al instante, donde tenemos referentes al instante, donde tenemos imágenes y modelos, la identidad colectiva es bastante compleja de construir y por eso hablamos de una identidad colectiva instantánea. Por eso mismo, situándolo ya en el tema del fútbol, el algoritmo de transmisión del mundial es la nueva imprenta en esta búsqueda de, las construcción, de las construcción de las comunidades imaginadas que refería Benedict Anderson, ¿no? Justamente, ¿no? En aquel entonces Anderson refería que sí, el auge de la imprenta permitió pues también enmarcar un discurso que si nos ponemos un poco marxistas en el tema, pues permitió también que el capitalismo pues tenga el sentido hoy por hoy, que por medio de la imprenta, pues el discurso sea un poco la lógica del capital, poniéndonos así. Pero hoy por hoy el algoritmo, lo que consumimos en redes sociales, pues lo que determina también un poco la construcción de las comunidades imaginadas y esa búsqueda constante, ¿no? Lo que nos dicen redes sociales, como digo, modelos, imágenes colectivas un poco, por eso lo consideramos una nueva imprenta. Así, en un segundo momento, pues hablamos también un poco desde Henry Jenkins, que habla de la cultura de la convergencia. ¿Qué se entiende por convergencia? Justamente, en esta era digital, la convergencia habla en términos comunicativos de cómo nosotros como consumidores, porque ojo, el eje comunicativo pasó del típico receptor, el mensaje, el interlocutor. Ahora nosotros somos consumidores porque está revestido de una consumición, es una época en la cual nosotros tenemos por medio solo a un clic toda la información disponible, pues somos consumidores. Por eso mismo la convergencia es la reapropiación, nosotros como consumidores de esta información. En este sentido, pues nosotros vemos lo que tenemos, reapropiamos nuestra transmisión. Nosotros tenemos la imagen del Mundial, el partido México-Sudáfrica del día de hoy. Pero la reapropiación, el generar nuestros propios códigos, memes, imágenes, cortos, en el ámbito, les digo, en el ámbito profesional, yo que soy periodista deportivo, no es lo mismo tomar la imagen que ponerme a comentar, que preguntar a la gente en la calle cuál es su opinión. Entonces, nos reapropiamos de esto. Y esto tiene que ver mucho con la cultura de la convergencia y el clic inmediato. En ese sentido, pues también vamos a un segundo momento a la comunidad imaginada de millones de personas que se concentra curiosamente en el fútbol en estas épocas en un equipo de 11 personas con nombre propio. Así se radica y esa búsqueda colectiva pues radica en un equipo. Como digo, nosotros como ecuatorianos pues vamos a estar con la selección, va a ser el tema un poco el día domingo, pero también, o sea, yo estoy con la camiseta de Italia, Pedro está con la camiseta de Alemania, pues es también parte de esa identidad construida por medio de lo que nosotros consumimos, de lo que nosotros vemos. Nos ponemos una camiseta, les digo yo como hincha, nos ponemos una camiseta de un equipo que por lo menos vemos en televisión y decimos, sí, juega bien. Eso es lo que quiero dejar por sentado, la idea, la reapropiación de lo que nosotros consumimos como información. En ese sentido, hablamos de hinchadas transmedia. Como les dije, nosotros estamos revestidos, somos consumidores, la nación digitalizada en la era de los algoritmos, de la recomendación, y me gusta mucho hablar de la tribu del YouTube y del TikTok. En este caso, he traído un poco el ejemplo de YouTube, de un video interesantísimo que surgió esta semana. Y como les dije, el nacionalismo ya no se representa en discursos oficiales, ya el nacionalismo, el sentir a tu nación ya no es un discurso oficial, sino lo que nosotros tenemos como imágenes en cuanto a medios. Por eso mismo tenemos memes rápidos, disputas de estéticas en redes sociales y sobre todo videos como este.
Les recomiendo que lo vean hasta el final este video, pero sí, justamente tiene que ver con esto, ¿no? El nacionalismo ya no son discursos oficiales. Si nos ponemos ya hasta un poco también prácticos en el tema, somos continente sudamericano, sí, nosotros la Conmebol, por así decirlo, pero a nivel histórico nosotros hemos tenido enfrentamientos con Perú. Perú y Chile no se pueden ver tampoco por el tema de la guerra del Pacífico. Bolivia también tiene sus consideraciones, pero acá ya tienes una imagen que rompe con toda la estructura histórica del nacionalismo y te hacen un solo continente. Una imagen, una reapropiación en temáticas del fútbol. En un segundo momento, hablamos de fandom radicales. Justamente también nosotros como consumidores en el tema deportivo ya nos transformamos en fandoms, en aficionados, digamos, en fanáticos como tal. Y por eso mismo las hinchadas hoy por hoy no solo es de estar en un estadio, sino que también ya operan bajo las mismas lógicas de los fanáticos del K-pop. No me van a dejar mentir que la gente que escucha K-pop, con todo el respeto que se merecen, pues, pero tienen también como es curioso, ¿no? Cómo se reapropian de BTS, de los cantantes coreanos, un poco en su peinado, en su vestimenta. Eso es lo que quería aquí en el caso sentido, la camiseta de fútbol. La camiseta de fútbol es como, y a gente que ya un poco, quizás un poco más joven, en peinados. En mi época, y hasta yo tenía el peinado de Neymar cuando tenía el mohicano, algo así. Entonces son comunidades que generan lealtad total por estrellas e individualidades. Por eso acá el Lionel Messi, de forma temporal, porque es temporal, te puede gustar Messi en este mundial, en este siguiente, en el mundial anterior, en este mundial Cristiano Ronaldo hace un excelente mundial, vas a descartar a Messi, te vas con Ronaldo, y es muy interactiva la cosa. Y como pueden ver acá, Messi en el mundial y todos con sus celulares, que eso es lo más importante. Y también hay un espacio de resistencia, porque en todos los procesos siempre está un espacio de resistencia. Me he permitido tomar justamente esta foto de hace un par de días en el estadio, no me gusta decirlo Banorte, del Estadio Azteca para todos los futboleros, pero así es el nombre comercial, afuera del Estadio Azteca y las protestas que se están desarrollando. Porque a su vez, si la FIFA tiene un modelo geopolítico, pero siempre va a haber un espacio de resistencia al control estatal, en este caso el de la FIFA. Así, mientras la FIFA nos mostró a Maná, nos mostró a J Balvin, nos mostró a Belinda, nos mostró a todas las figuras, pero lo que pasa fuera de los estadios se oculta y son espacios de resistencia, ¿no? Y generalmente en el tema de los mundiales o de estos escenarios siempre son espacios para contrabandear protestas políticas. Pasó en Colombia, en la Copa Libertadores, generalmente en el fútbol pasa esto. Vamos ya para ir cerrando un poco con lo que más quería también hablar un poco sobre nacionalismos y sobre todo nacionalismos híbridos, ya que en era digital, donde tenemos a menos de un segundo de hacer un clic, tenemos nacionalidades, tenemos identidades, tenemos fandoms, tenemos héroes, tenemos ídolos en el fútbol, también hablamos de pasaportes colectivos, fruto justamente el cambio que ha tenido el mundo desde el siglo XX hasta hoy, el siglo XXI, 2026. Me gusta mucho llamar pasaportes colectivos y también porque usé la foto de la selección de Francia del 2018. Porque la selección de Francia del 2018 tuvo un componente de lo que me voy a referir acá abajo, la selección transnacional. Equipos europeos con hijos de la migración postcolonial. Si tú te pones y la selección Francia actual también, si tú te pones a ver los nombres de los jugadores de Francia, Chouameni, Camavinga, Doué, actuales, son hijos de la migración postcolonial, son hijos de migrantes de los territorios franceses de África, que se independizaron, una independización muy dolorosa, que inclusive no concluye con muchas heridas hoy por hoy, pero que son hijos, son migrantes que nacieron en París, nacieron en las grandes metrópolis, justamente, ¿no? Entonces la camiseta ya no es una raza, sino un flujo migratorio, y eso lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra también, lo vemos en Países Bajos, lo vemos en Bélgica, y el caso más emblemático, Lamine Yamal, el jugador de moda en España, hijo de migrantes marroquíes. Entonces, es justamente la selección transnacional. Por eso digo, la camiseta ya no, Italia ya no te representa Italia.
en el caso de europeos, sino que ya es un cúmulo de todo lo que está pasando, ¿no? Asimismo, tenemos también el hincha global, porque no solo se transmite en cuanto a la selección, en cuanto a los jugadores, sino también a los hinchas. Así tenemos jóvenes, también, así como ustedes, también me considero joven, que lloramos, nos emocionamos por selecciones europeas. Hay mucha gente que estará con Cristiano Ronaldo, hay mucha gente que está con Francia, porque consumimos sus ligas. Tenemos ahora sí, antes tener TV cable era un lujo. Hoy por hoy, si tienes la aplicación o simplemente por TikTok, tú te enteras lo que pasa con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Manchester City, y como consumes eso, te haces hincha de esos equipos. Por eso tendrás a gente que va por Erling Haaland, que va por Mbappé, que va por Cristiano Ronaldo, porque consumes, tienes al instante todo lo que ellos generan a nivel deportivo. En ese sentido, la identidad se vuelve fluida, electiva e híbrida en términos de García Canclini, ¿no? Porque no te refiere a una territorialización propia, sino que la identidad está revestida justamente por lo que tienes dentro del entorno. Y finalmente, la mercancía versus lo sagrado. Y aquí vamos a referirnos en términos marxistas, sí, me encanta mucho esta referencia porque es curioso cómo se desarrolla la economía alrededor del fútbol. La camiseta del fútbol como el fetiche de la mercancía definitiva, en términos marxistas. ¿Por qué? Porque es un uniforme, y con la camiseta que estoy puesto yo, un uniforme que representa valores patrióticos. El escudo de Italia, Italia que por cierto no está en este mundial, diseñado por corporaciones transnacionales, Adidas, confeccionado en el sudeste asiático. Si tú ves la etiqueta, dice Made in Vietnam. Es un capitalismo tardío en esto. Marx estaría contento viendo este tipo de cosas para su análisis, porque sí, le damos la razón, justamente por esto. Una camiseta que representa un valor patriótico diseñado por una corporación transnacional, Adidas, que está en todo el mundo, y confeccionado con una mano de obra barata y esclavizada muchas veces en el sudeste asiático. La globalización en pleno, el capital en pleno. Como datos generales, como les dije, justamente, ¿no? Tenemos estas elecciones que me encanta también referirme para entender y dejar por sentado los pasaportes colectivos en la selección de Francia, y les invito también a quienes sean futboleros y a quienes no también, que se fijen solo en estas elecciones que va a jugar en los próximos días. Más del 55% de los jugadores de Francia tienen inmigración africana y postcolonial. En Marruecos, más del 50% es la diáspora nacida en Europa Central. Tenemos casos emblemáticos como Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, nacido en territorio español, pero con ascendencia marroquí. Lamine Yamal, Suiza, flujos migratorios de los Balcanes. Y aquí el caso de Suiza es interesantísimo, porque el flujo migratorio que tiene Suiza es por el tema de la guerra de los Balcanes, que fue a finales del siglo XX, en la década del 90, y por eso tú tienes a muchos jugadores de Suiza con apellidos que terminan con Beach, con Sofonovic, Sherdan Shakiri en su momento, flujos migratorios de los Balcanes. Y Estados Unidos, también les invito y sobre todo a revisar un caso emblemático. Diego Luna, jugador que no está convocado en la selección de Estados Unidos, no está convocado, no fue convocado, pero su nombre lo dice, migración mexicana, migración latina, en su momento Claudio Reina, en su momento Marcelo Balboa, jugadores migrantes de América Latina, Europa. Las capas del hincha moderno, por así también lo entendemos, porque no solo es de jugadores, sino que la identidad nacional, quiero dejar por sentado esta idea, ya no es fija, es el catálogo de streaming, donde los jóvenes, en este caso los hinchas del fútbol, elegimos nuestra alineación sentimental y cultural libremente debido al flujo constante en área digital, al alcance de nosotros. En ese sentido, y a manera de conclusión, la camiseta, respondiendo a la pregunta central, no es de quien la fabrica ni del Estado que la reclama en su himno. La camiseta de fútbol le pertenece hoy a la narrativa que decidimos habitar. El Mundial es el gran recordatorio de que las fronteras políticas tradicionales están colapsando ante los flujos migratorios, ya les dije un poco, y el ecosistema digital, el clic, las redes sociales, pero que, sin embargo, los seres humanos seguimos buscando desesperadamente tribus a las cuales pertenecer. Nuevamente me refiero al caso de Bangladesh. En el caso nuestro, nosotros estaremos el día domingo pues cantando, festejando con la camiseta de la Tri,
pero no por eso también dejamos que somos aficionados del fútbol, buscando también un sentido de pertenencia. Eso para finalizar y más bien quedo atento a sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Eh, el micrófono está abierto, chicos. Quien guste puede profundizar en un tema que primero que nada es interesante y más que nada actualmente es muy relevante. Entonces, eso, Mario, ¿estás dando like o está, no, está dando like? ¿Quién se ¿Alguna anima? pregunta? Pierden el miedo, ¿no? Láncense nomás con cualquier inquietud. Muy bien, Jocelyn. Creo que está silenciada mi querida Jocelyn. Déjame abrirte Ok, ahora sí, puedes abrirte el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, qué bonita exposición. Una duda, bueno, a criterio personal suyo, ¿la camiseta representa identidad real o es más simbólica o quizás es más comercial según su criterio? Las tres, de hecho, las tres. Si tú preguntas, por ejemplo, a los hinchas, les pongo un ejemplo. Hoy yo pregunté, porque como les dije, yo también soy periodista deportivo, tuve que salir hoy a las calles de Quito a preguntar y me topé con un señor que tenía la edad de mi papá, unos 60, 65 años. Él vestido con su camiseta de la selección y en las preguntas que yo le hice, o sea, cómo le ve Ecuador y todo eso, me habló de un patriotismo que ya hoy por hoy no existe. O sea, hoy en las nuevas generaciones no es que te habla, sino un patriotismo como que sí, el sentirme ecuatoriano, pues una identidad real, por un lado. Identidad comercial, desde luego que sí, eso es lo que está transversalizado. O sea, hoy por hoy el jugador de moda, el equipo de moda, la camiseta de moda, eh, los jugadores que están en el top, que todos los vemos, es sencillo, y también una identidad construida justamente, pues como les digo, ¿no? Por lo que nosotros consumimos, por lo que nosotros vemos y también por lo que nos seguimos. Es curioso, o sea, hay mucha gente, por eso también el video que presenté de la Conmebol, hay muchos hinchas que estarán por Ecuador, pero también por los países sudamericanos. Y si tú preguntas a nivel histórico, en muchos países no se pueden ni ver, pero estarán por ese sentido. Entonces, sí, están justamente por las tres los tres aspectos fundamentales. Ya depende también de la persona, pero te digo, sí, estamos atravesados justamente por eso. Pero si me preguntas, ¿cuál es el predominio? Netamente lo que consumimos y lo que somos hoy, lo que tenemos al alcance. Ya, y otra consultita. Ahorita que estamos viendo todo esto del Mundial, que antes fue la inauguración, muy buena, por cierto. ¿El Mundial, según usted, es un evento deportivo o político o quizás más bien económico? Nuevamente las tres, pero sí un evento totalmente deportivo. Y aquí voy a hacer mención a la historia de los mundiales. El mundial generalmente ha cursado con la historia, sobre todo en el siglo XX. ¿En qué sentido? A ver, el mundial en Francia, 1938, a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Como digo, un lavado de imagen un poco de los regímenes fascistas, sobre todo la selección italiana. En aquel mundial la selección italiana gobernada por Benito Mussolini pues se reforzó, entre comillas, porque obligó a jugadores que estaban en aquel entonces en el AC Milán, en el Inter de Milán, a que se nacionalicen italianos para que Italia sea campeona del mundo, como en efecto pasó en el 38, y evidentemente pues eso también dio un carácter de una nueva imagen del fascismo. En ese mundial se dio la invasión alemana a Alemania-Polonia. Polonia, la selección de Polonia jugó un partido y al día siguiente estaba invadido.
En el Argentina 78, un lavado de imagen de la dictadura argentina. De hecho, les recomiendo si pueden ver. Es un documental que se llama Argentina 78, muy bueno, donde se refiere justamente a todo esto cómo fue considerado. ¿Qué pasó? En aquel mundial la selección peruana fue una de las sensaciones, un equipazo. Tenía a Ramón Quiroga, que jugó en Barcelona, por cierto, Teófilo Cubillas, a Juan Carlos Oblitas, una selección de lujo, el Cholo Sotil, que jugaba en el Fútbol Club Barcelona, el mejor, el Barcelona español. Jorge Videla, el dictador argentino, en ese partido bajó al camerino de Perú. Negociaron y Perú se quedó por fuera, Argentina fue a la final, justamente. Entonces es un carácter bien político. Y así como les mencionaba, pues lógicamente, ¿no? Países de los BRICS, Sudáfrica, Brasil, Rusia, fueron anfitriones de un mundial, demostrando otro eje que no es necesariamente el de Estados Unidos y China. Y en el caso actual, tú tienes a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, con Donald Trump en el sorteo, con Donald Trump entregando la Copa del Mundo, entonces sí es un carácter muy político y lógicamente también muy comercial, sobre todo a partir del siglo XX, de finales de las décadas de los 90, donde evidentemente pues sí, se convirtió en un producto comercial que mueve muchas marcas y que se reduce en términos ya más prácticos en lo que vimos hoy, quienes hayan visto el partido. Pausas de hidratación que no vemos, pero que nos llenan de publicidad. Y tenemos en el caso, y en cosas más pequeñas, en el caso, voy a tratar, les digo ya, y esto como coleccionista del álbum del Mundial. En este álbum del Mundial tú tenías los cromos del McDonald's, los cromos de Coca-Cola, tenías el álbum digital que tienes que escanear de ley un producto, se vuelve muy comercial. Este mismo balón que te daban por comprarte una hamburguesa, por ejemplo. Entonces sí. Carlos, tiene la mano levantada, tiene la palabra. Sí, profe. Bueno, vemos que en este mundial sí hay un pequeño detalle. Hay detalle político entre Irán parece que es, y Estados Sí, Unidos. Eh, ¿Cómo afectaría a la selección de Irán si ellos siguen avanzando y Donald Trump los expulse? Por ir avanzando. Porque creo que él va a hacer lo posible porque este equipo lo eliminen lo más rápido posible de esta competición. es curioso, muy buena pregunta, es curioso. Y para que vean que el conflicto, volviendo a por qué el mundial es un tema netamente político. En Francia 98, Estados Unidos e Irán compartieron grupo. En medio de toda la tensión, luego de haber tenido, en la década de los 90, haber estado en la guerra del Golfo, como tal, Irán y Estados Unidos compartieron el mismo grupo. Entonces fue un poco conflictivo. ¿Qué ha pasado con la selección de Irán? Con un permiso especial ingresan a Estados Unidos, pero están entrenando en México, justamente para no tener problemas. Entonces sí, evidentemente, y no solo Irán, muchos jugadores, inclusive árbitros, en estos últimos días hubieron denuncias de que árbitros de África no pudieron ingresar por temas migratorios a Estados Unidos, donde se juega mayoritariamente mundial. Entonces, está también atravesado por las políticas de quien ejerce la presidencia hoy por hoy. Entonces va a haber un enfrentamiento político y sobre todo es muy interesante la pregunta, ¿por qué? Porque aunque los grandes medios no nos digan, aunque lo que nosotros consumimos en redes sociales no nos digan, el tema de la guerra o de la incursión armada de Estados Unidos en Irán, que fue a partir de estos últimos tiempos, fue desastrosa. Fue una derrota militar para Donald Trump. Fue una derrota militar totalmente. Si bien es cierto, asesinaron, ese es el término, y perdón que lo diga así, al ayatollah Khamenei, que es era el líder supremo de Irán, pero sin embargo la respuesta de Irán fue inmediata. Y ojo, Irán también tiene arsenal nuclear. Entonces, si nos ponemos en temas geopolíticos, fue una derrota de Estados Unidos. Entonces, sí, va a estar muy presente este tema y sobre todo ver, porque como les digo, el mundial es de en 3 países, pero curiosamente, y eso no es casualidad, se juega a partir de la 16 de final
se juega netamente en Estados Unidos. Y acá en México solo son 3 estadios, en Canadá son 2 estadios, pues juega netamente en Estados Unidos. Va a estar muy, muy, muy picante este tema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien más? Cristian, Cristian. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Una preguntita. ¿Por qué a veces también el tema de las camisetas se vuelve un conflicto? Por ejemplo, como usted lo mencionó hace un rato, algunas selecciones no se pueden ni ver y eso también traspasa hacia los hinchas. ¿Por qué se hará este fenómeno? muy buena pregunta, porque finalmente la camiseta, y en este caso la camiseta es un símbolo, la búsqueda, como les dije, de la humanidad siempre ha sido el tener un sentido de pertenencia, el pertenecer a una tribu, el pertenecer a un lugar. Y sobre todo en el tema del fútbol, lo vemos a nivel micro en los equipos. Hay hinchadas que no se pueden ver. Acá en el Ecuador, si hablamos de ejemplos, tenemos algunos. No se pueden ni ver en la misma ciudad inclusive. Pero a nivel global sí. Muchos países pues sí, sí tienen también esta consideración. Y la camiseta deja de ser, deja de ser o sea, digamos, una vestimenta, una ropa, para hacer un símbolo, porque finalmente esto refiere a un símbolo como tal. La camiseta, la bandera, es, digamos, una apropiación del ser humano para tener identidad, para dentro de esta búsqueda de identidad, pues pertenecer o ser parte de algo. Pues por eso se da el tema del enfrentamiento y es curioso porque a nivel de selecciones, a nivel de mundial, pues no tenemos hoy por hoy justamente por todo lo que les he dicho, que tenemos nacionalismos muy frágiles, un enfrentamiento. Si tú ves en el Mundial del 74, Alemania y Holanda, que eran las superpotencias, pues enfrentamientos eran rivales súper fuertes, entre los dos no se podían ni ver, digámoslo así, por el tema futbolístico. Pero hoy por hoy no podemos hablar de que un país tiene una rivalidad o no con otro país, si me va a entender. Entonces, la camiseta es un sentido de pertenencia. Ahí solo Cristian y Andrés, no sé si vale la pena mencionar esto, pero a la selección de Haití le mandaron a rediseñar su camiseta para este mundial porque habían ciertos elementos que los consideraban políticos. Y recuerdo que abajo, en la parte de la camiseta de abajo de Haití, habían unas personas moviendo la bandera de Haití. La norma de la FIFA, de la indumentaria, consideró que esto era demasiado político y les mandó a rediseñar su camiseta. Justamente, y no solo, y chévere, y no solo se ven camisetas, sino también en hinchadas. Les voy a poner un caso emblemático y que voy a estar pendiente sobre todo el día lunes que juega la República Democrática del Congo. En hinchada del Congo nosotros tenemos a un hincha, valga la redundancia, que se disfraza de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, y también les invito, hay un documental muy bueno sobre Lumumba, fue un dirigente del Congo que con carácter antiimperialista que se enfrentó justamente ante el régimen, ante la monarquía y fue asesinado brutalmente, un luchador social. Hay un hincha y el Congo, la historia de la República Democrática del Congo es bien, es fatal, o sea, por eso digo, les invito mucho a analizar eso porque el conflicto que vivió la República Democrática del Congo, conocida antes como Zaire, fue brutal, brutal, y por temas de recursos, por el tema también de la monarquía, el enfrentamiento entre Francia, Bélgica como tal, pero, y de hecho Lumumba fue asesinado por la CIA, por Estados Unidos. Hay un hincha que se disfraza de Patrice Lumumba y lo hace de esta manera, se pone así, como lo hacía Lumumba en sus discursos. Un carácter muy antiimperialista. Entiendo que el gobierno de la República Democrática del Congo pidió un permiso especial, ya que a él le negaron la visa en primera instancia para entrar a Estados Unidos para alentar a su selección. Quiero ver el día lunes porque se supone que ya tiene ese permiso. ¿Qué pasa en un estadio estadounidense con Patrice Lumumba, que fue asesinado por la CIA, como digo, y con la representación? Entonces son simbolismos también, tienen que ver mucho de eso.
Tenemos más preguntitas. Creo que en el chat también, sí. En el chat les compartí igual un documento, no sé si es el mismo que hace referencia a Andrés, pero les compartí un documental de Patrick Lumumba para que más o menos nos contextualicemos. A ver Andrés, Anthony nos dice que hoy en día también se ve la corrupción en el país, porque muchos de ellos está la corrupción, narcotráfico y la delincuencia a través del fútbol, sí. Totalmente, y aquí es un ejemplo bien práctico, que todos nos vamos a olvidar. Durante el Mundial del Fútbol, y les apuesto, el día domingo, nosotros bien puestos, la selección, la camiseta de la selección, cantando, festejando, en 90 minutos nos vamos a olvidar de la conflictividad social y la situación social en la cual está el país. Nos vamos a olvidar de la corrupción, nos vamos a olvidar del tema de seguridad, y eso pasa justamente, no solo a nivel, como digo, en Ecuador, sino en general. El fútbol sirve también como un catalizador de las emociones sociales. Entonces, sí, tiene que ver mucho con eso. Dice, Julio César Chávez, lo de Escobar. Sí, muy cierto. Andrés Escobar, jugador de Colombia en el Mundial 94, se jaló un gol en el Mundial que le costó la eliminación a la selección colombiana. La generación fallida le dicen porque tenía un equipazo, pero nunca pasó de fase de grupos en los Mundiales, salvo en Italia 90, donde sí estuvo en octavos de final. Pero tenía una generación de lujo. De hecho, René Higuita, uno de ellos, jugó acá en Sociedad Deportiva Aucas en su momento. Anthony El Pipa de Ávila jugó en Barcelona también. Pero sí, Andrés Escobar en una discusión fue asesinado días después en Medellín, justamente, y ahí refieren que tuvo que ver mucho el tema del cartel de Medellín por ahí. ¿Cuál considera que ha sido la mayor controversia política en la historia de los mundiales? Antes de darle el paso a Noelia, le voy a contestar a María Macías. La mayor controversia política en la historia de los mundiales. Yo creo que la de Argentina 78. La de Argentina 78 es la mayor controversia política porque, más que nada, por el simbolismo. En primera instancia, quien entrega el trofeo fue Jorge Videla, con muchas denuncias y que en aquel entonces ya se conocía sobre ejecuciones, sobre desaparecidos en Argentina. Y curiosamente los medios dejaron de proyectar eso para que no se visualice. Por eso les recomiendo, vean el documental Argentina 78. Véanlo, es muy bueno. Son fragmentos de entrevistas también, inclusive de los jugadores y del mismo técnico de la selección argentina te refiere a eso. Sí, también la mayor controversia política, y solo en un caso práctico. La final de Argentina 78 entre Argentina y Holanda, vale la redundancia, se jugó en el Estadio Monumental de River. A 4 cuadras del Estadio Monumental de River quedaba la Escuela Superior Militar de Aviación, la ESMA, lugar de tortura de la dictadura. A 4 cuadras del estadio. Y hay versiones de que durante el Mundial también hubieron ejecuciones. Curiosamente, a 4 cuadras de donde estaba jugándose el Campeonato del Mundo. Y por el tema también de la selección peruana, muchos jugadores de la selección de Perú, después de este partido eh, entre Argentina y Perú, tuvieron contratos en equipos argentinos. El mismo Ramón Quiroga, que en su momento lo dijo, él fue arquero de Barcelona acá en el 82, si no estoy mal. Así que sí, es la mayor controversia política, me permitiría decir. Y quizás por ahí Francia 38, por el tema también de la invasión de Alemania a Polonia, la Alemania nazi. Y siempre ha estado ahí. Después del muro de Berlín, es curioso, también tuvimos dos Alemanias, hasta el Mundial de Italia 90. Teníamos la Alemania democrática y la Alemania federal que jugaban y que inclusive en España 82 compartieron el mismo grupo. Ahora sí, vamos con Noelia, por favor. Buenas noches. En algún punto de su presentación mencionó que este tipo de eventos deportivos se usa como una oportunidad para hacer un lavado de imagen. Y teniendo en cuenta la situación del mundial actual, lo ocurrido con la selección de Irán, con los operativos de ICE que ha habido, también en México respecto a la negligencia y las protestas de los grupos de buscados desaparecidos, a pesar de todo eso que pues, incluso ha generado como un hartazgo el mundial, apenas empieza a llegar gente que ya está harta de él por todas estas mismas situaciones.
Y teniendo eso en cuenta, ¿realmente aún así se puede llegar a dar un espacio para generar un lavado de imagen, a pesar de todo aquello? De hecho sí, y está pasando hoy por hoy. Hoy en medio del festejo, pues estaba Claudia Sheinbaum, que tiene muchos cuestionamientos, tiene muchas protestas de maestros, sobre todo en México. Mañana, que juegan Estados Unidos y Paraguay a las 8 de la noche, y que será, recordar que en este mundial tenemos 3 eventos de inauguración, o sea que mañana también tendremos artistas, no solo hoy, sino mañana también en Canadá a las 2 y a las 8 de la noche en Estados Unidos estará Donald Trump en Estados Unidos. Y el Mundial ha servido perfecto. Y no solo este Mundial, como les dije, la Copa América del 2024 que se jugó en Estados Unidos, el Mundial de Clubes en el 2025, inclusive, y eso lo digo con todo el pesar, con todo el dolor del alma, yo lo quiero mucho a Lionel Messi, yo fui de los que me emocionó, me encanta como fue, es uno de los mejores futbolistas que yo he visto en la vida, pero mientras existían esta persecución del ICE a los migrantes en Estados Unidos, Lionel Messi con el plantel del Inter de Miami estuvo ahí en el despacho oval de Donald Trump, escuchando la mano. Y no se pronunció en ningún sentido sobre lo que estaban pasando. Quizás no mayoritariamente compatriotas argentinos, no lo sabemos, pero sí lo que estaban pasando muchos sudamericanos mientras estaban estas políticas migratorias. Entonces sí, hay un lavado. Y eso va a pasar en todo. En Rusia 2018, Vladimir Putin, muchas denuncias de violaciones de los derechos humanos, autoritarismo, tuvo su mundial. Y Rusia se mostró como un país que pudo organizar un mundial como tal. Pasan este tipo de cosas. En Brasil 2014, Dilma Rousseff también afrontó muchos de estas protestas también por desconformidad, porque decían que se dio demasiado presupuesto al mundial y se descuidó muchas políticas sociales. Entonces, sí, siempre pasa. Por acá nos dice Julio César Chávez, Romario en el 94 les secuestraron al padre en pleno mundial. Dice, a ver, Merly Aleva, ¿cree que la FIFA debería tener una postura más activa frente a temas de derechos humanos o debería limitarse exclusivamente al ámbito deportivo? Debería tener, sí. Más allá, y dejar de ser discursiva. Nosotros tenemos en la camiseta el parche que tienen las camisetas de este mundial y desde que la paz, abogando por la paz, que la FIFA somos hermanos, que no sé qué, son solo discursivos. La FIFA debería tener una postura totalmente activa frente a temáticas de derechos humanos, como sí la tuvo, por ejemplo, cuando Rusia se ve involucrado en este conflicto con Ucrania y lo separó. Rusia hoy por hoy no compite en eliminatorias, no participa del Mundial, está aislada a nivel deportivo, pero por la presión más internacional que por otro tema. Pero sí debería pronunciarse y creo que ese ha sido varios de los cuestionamientos que ha tenido, inclusive de jugadores. Aquí me vuelvo a referir a jugadores como Diego Armando Maradona, como el mismo Sócrates, el brasileño, que también generaban estos cuestionamientos a la FIFA. ¿Qué mensajes sociales o políticos se han transmitido a través de las camisetas de fútbol? De hecho, Pedro lo dijo, en Haití, pues la camiseta que fue prohibida hacía referencia a una batalla justamente de la tema de la independización de Francia. Muchas veces también han sido camisetas que en color negro para a manera de protesta. eh, entonces sí, sí, a veces tenemos que fijarnos mucho, sobre todo en este tema de los diseñadores, hay mensajes políticos ocultos sobre esto. Nosotros tuvimos el Ecuador a mala vida en Brasil 2014, por ejemplo. Un mensaje político oculto. ¿Cómo influye el diseño de una camiseta en el sentido de los aficionados? Bastante. En la era digital que nosotros convivimos, nosotros somos muy visuales, demasiado visuales. Y por eso es notorio camisetas como estas alternas. Mm, Le voy a dar una pauta gratuita, no me gusta hacerlo, pero Adidas lanzó camisetas retro para este mundial, justamente evocando a su sello tradicional, este sellito acá, que es como el Rebel, como tal. Son camisetas fuera de todo, no tienen un color neutro, sino que más bien, por ejemplo, Chile tiene a las Dumas del desierto,
La camiseta de Argentina tiene como flores, entonces hizo como así. Y eso, pues, tú puedes decir, son camisetas que son más como para vestirse casualmente que para jugar al fútbol, pero tuvieron un pegue, el mismo hecho, hasta yo me compré, tuvieron un pegue porque justamente somos visuales y eso influye mucho en el sentimiento. Hoy por hoy nosotros nos compran con una imagen, un video y con toda la estrategia de marketing, porque hoy por hoy también nosotros el marketing, tanto humano como de inteligencia artificial, porque también vivimos en temas de tiempos de inteligencia artificial, pues sí, y juegan muchísimo con nuestra psiquis, la verdad. Tal vez alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, chicos, pues agradecerte, Andrés, por esta charla magistral, más bien un tema súper interesante, invitarles a todos nosotros a ver no solo el fútbol, sino todos estos espectáculos como algo más, siempre tratar de quedarnos no solo en la superficie, sino analizar estas capas que no están o no se muestran a simple vista. Entonces, eso nada más, Andrés, muchísimas gracias por tu charla tan pertinente en estos tiempos. Estamos empezando este espectáculo cada 4 años en el que el mundo se alborota y se une en un solo movimiento. Entonces, gracias Andrés, gracias chicos. Y con esto cerraríamos la Semana de las Artes. Ha sido un gusto poder organizar esta semana, ha sido un gusto poder coordinar con los ponentes, con ustedes. Espero que haya sido de su provecho. Una de las intencionalidades de estas charlas justamente era que vean posibles salidas profesionales, que ampliemos nuestra